Saludos tróspidos, snorkis. ¿Y hoy de qué venimos a hablar? Pues venimos a hablar de una cosa que me gusta a mí, que es salirme de mi área de confort y es hablar sobre música, etcétera. Y qué mejor, porque Disney Plus acaba de estrenar, lo estrenó el día 26, el documental de Bon Jovi. Más de 40 años de carrera. Así que vamos a hablar de ello. Así que, ¡intro vídeo! Pues bueno, documental de Bon Jovi llamado Thank You, Good Night, ¿vale? Documental sobre los más de 40 años de carrera de este grupo, liderado por su cantante principal, Jon Bon Jovi. En este, pues, me ha explotado la cabeza. Me ha explotado la cabeza porque es un documental que va a hacer retrospectiva de todo lo que se ha visto, o sea, de todo lo que han hecho, pero al mismo tiempo nos va a contar el problema de Jon Bon Jovi con su problema de garganta, su problema de voz, los conciertos de 2022, etcétera, todo eso. Y lo vamos a ir descubriendo a través de este documental, viendo todas las maneras para mejorar su voz, operaciones que le han hecho, etcétera, todo eso. Y al mismo tiempo, este documental sirve para contar su historia, ¿vale? Hay que decir que el documental dura 5 horas. Sí, 5 pedazos de horas, ¿vale? Y que está dividido en cuatro capítulos, que ahora hablaremos de cada capítulo, ¿vale? Está dividido en 4 capítulos. Y en el que vamos a ver hablando a Jon Bon Jovi, a Richie Sambora, va a explicar el porqué de sus cosas. Vamos a ver a David O'Brien, amigo íntimo desde la infancia de Jon Bon Jovi. Vamos a ver a Tico Torres también, o sea, todo el grupo. Va a aparecer Bruce Springsteen, va a aparecer productores, arreglistas, el manager que los llevó durante los años 80, etcétera. Un montón de gente que va a contar cuál ha sido su experiencia y desde sus ojos cuál ha sido la perspectiva de Bon Jovi con sus cositas y no cositas, o sea, que es alucinante en ese sentido. Además, como he dicho, se divide en 4 capítulos, el primero es de 1 hora, el segundo es de 1 hora y media y los 2 siguientes son de 1 hora y cuarto cada uno, o sea, así forman 5 horas en ese sentido. Pues bueno, pues vamos a analizar un poquito lo que es cada capítulo, ¿vale? Los tenéis en Disney Plus, ya todos seguidos, los 4 lo podéis ver, los podéis ver de una sentada, pararlo, etcétera, porque hay mucha información que absorber y hay mucha cosa. Primero, Bon Jovi, uno de los grupos más importantes del panorama musical, sobre todo en los años 80 y en los 90 hasta los 2000, diría yo, también. Han dado más de 2.800 conciertos por todo el mundo y han vendido más de 130 millones de discos. Casi nada. Y además están en el Hall of Fame de Rock and Roll de Estados Unidos, ¿vale? Eso es. Hay que decir que el quinteto inicial de Bon Jovi estaba formado por Jon Bon Jovi, por Richie Sambora, a la guitarra, Tico Torres a la batería, a los teclados está David Bryan y el bajista era Alejandro Sack, ¿vale? En ese sentido, ¿vale? Ese es el quinteto inicial, después ha habido cambios, etcétera, que ahora vamos a comentar. Pues bueno, primer capítulo de 1 hora, Nueva Jersey contra el mundo, ¿vale? Hay que decir que Jon Bon Jovi es nacido en Nueva Jersey, de una familia normal, etcétera, y en este primer capítulo nos cuenta cómo conoce a David O'Brien, cómo se hacen amigos y cuáles las ganas de hacer música, de tocar música, etcétera. Además, en aquel tiempo en Nueva Jersey había garitos, etcétera, donde habían grupos, etcétera. Ahí es donde empezó Bruce Springsteen
uno de los conciertos que él ve de Bruce Springsteen es el que le inyecta la moral para hacer la música. Y además sale Bruce Springsteen hablando de Jon Bon Jovi. Además, en este primer capítulo nos comenta cuál fue su primera banda, que fue una cover band llamada, si no me acuerdo, Atlantic City Expressway, ¿vale? En ese sentido, pues vamos a ver cómo hacer las covers. Hay un momento que Bruce Springsteen se sube al escenario con ellos, lo comenta John, en ese sentido. Y vamos a ver cómo de querer hacer covers, lo que quiere ya es dejar de hacer covers y hacer su propia carrera musical. Entonces se va a un estudio llamado Power Station, un estudio de grabación que lo regentaba un tío, un primo lejano de Bon Jovi. Entonces empieza de conserje y empieza a ver cómo se graban las cosas. Pues va a ver a Elton John, a David Bowie, va a ver a Steve Tyler, etcétera, que no le gustaba que lo oyeran mientras estaba grabando, pero estaba ahí, etcétera. Y entonces en los momentos empieza a componer sus propias canciones. Llega a componer la famosa canción de Runaway, ¿vale? Que a finales de los 80, bueno, principios de los 80 quería decir, etcétera, la presenta a todas las discográficas, llama y nadie le contesta. Y entonces él dice una cosa, dice: ¿a quién le puedo presentar esta canción? Porque creo que es buena y puede funcionar. Dice: a los tíos que están más solos en la música. Y se van a los DJs de las radios que había en ese momento. Y en ese momento tiene la suerte de contactar con la radio WAPP, o sea, WAP, ¿vale? Era una radio donde estaban buscando nuevos talentos neoyorquinos, nuevos talentos de esa zona, y pone la canción. Y la canción se convierte en un éxito total. Tanto es así el éxito que las discográficas que le habían dicho que no, le dicen que, a ver, te queremos, no sé qué, no sé cuánto, cuando nadie le había hecho caso. Y en ese momento ficha por una discográfica y tiene que preparar un álbum. Claro, no tenía grupo. Entonces ahí es cuando aparece. Sí, contacta tal vez con David O'Brien, que se había ido a estudiar medicina, si no recuerdo mal, y entonces le dice: mira, lo dejo durante un año y me voy contigo, John, a ver si esto funciona. Ficha a Tico Torres, batería, y ficha a Richie Sambora, que vamos a decir de él, y ficha a Alec Jonsak, ¿vale? Como bajista. Además, Alec Jonsak es el que trae, si no me equivoco, a Tico Torres, o sea, todos unidos. Y eso es el primer capítulo, donde vemos un poco cuál es el nacimiento de Bon Jovi, cómo le enseña a tocar la guitarra, etcétera, y muchas más historias que tenéis que ver, Después vamos al segundo capítulo, que ese segundo capítulo dura 1 hora y media, y que es, por decir, todos los años 80, o sea, la explosión de Bon Jovi, llamado En todas partes y en ninguna, ¿vale? En esto es el exitazo de Bon Jovi, donde primero aparece Richie Sambora, donde a cámara dice: pero ¿vamos a contar la verdad o vamos a contar la mentira? Entonces ya es un primer intenciones de lo que vas a ver, porque en todo el primer capítulo no aparece Richie Sambora. Aparece Tico Torres, aparece el teclista, etcétera, pero en el segundo sí aparece ya Richie Sambora. Además, es el final del primer capítulo donde aparece ya, pero te lo deja todo para el segundo. Bueno, en este segundo te van a mostrar todo el éxito, la cantidad de conciertos que hicieron por todo el mundo. Fueron teloneros de los Scorpions, fueron teloneros de los Z-Top, etcétera, y al mismo tiempo te van a presentar al manager de ellos durante los 80, que fue Doc Maggi, que además Doc Maggi llevó a Motley Crue y llevó también a los Scorpions, entre otros, ¿vale? Entre otros, o sea, era un manager ya considerado. Pues en eso que en este segundo capítulo nos van a presentar todo el tema el primer disco, llamado Bon Jovi, en el 84. Después el segundo disco, si no me
recuerdo mal es Fahrenheit 7800, y después donde hace la gran explosión, donde ya empiezan a batir récords, etcétera, que es su tercer disco del año 86, que es Slippery When Wet, del año 86. Ahí vamos a tener los éxitos de Living on a Prayer o You Give Love a Band, ¿vale? Etcétera, cosas así. Y creo que es el One o Guante, también creo que es de ese disco, si no me recuerdo mal. Entonces ahí empieza el éxito. En este capítulo van a hablar de las drogas, ¿vale? Van a hablar de las drogas por una circunstancia. Ellos lo reconocen en este capítulo, donde dicen que normalmente, o sea, ellos han consumido drogas, ¿vale? Pero nunca en un concierto han ido puestos, nunca en un concierto han ido colocados, etcétera. Siempre ha sido o días antes o fuera de antes. Además, Jon Bon Jovi dice: yo las probé cuando era muy joven, tuve una mala experiencia y no quise. Sí, es verdad que sí empiezan a hablar del problema de la alcoholemia de algunos de los grupos, etcétera. Pero tanto es así que el grupo Jon Bon Jovi tiene que hacer un concierto en Rusia, tiene que hacer un concierto porque al manager le habían pillado con marihuana, con mucha marihuana. Entonces, para librarlo de la cárcel, le tuvieron que hacer un concierto en Moscú, con demás grupos, etcétera. O sea, fue una cosa muy extraña, pero vais a ver cómo se sincroniza Richie Sambora, cómo el grupo está en auge, baten por todos sitios. Japón para ellos es impresionante. Ese es el primer sitio de estado del mundo donde llegan a ser devotos de este grupo, etcétera. Y también acaba este capítulo ya cerca de terminar los 80 con el tema de que hay un concierto, no sé si en México, no sé si era en Guadalajara, no lo sé, ahora estoy hablando de memoria, con una revuelta estudiantil, porque lo iban a hacer en un campus, etcétera, en el estadio del campus, pero hubo una revuelta y entonces no lo dejaron hacer. Entonces estuvieron demasiados días ahí todos juntos y ahí empezaron a tener un poquito ya las diferencias entre unos y otros porque estaban cansados. También vamos a ver la forma de pensar de Bon Jovi, que era seguir dándolo más, etcétera, y seguir disfrutando de esto. Había gente del grupo que ya no estaba tan a gusto en ese sentido, pero llegan a estar tan extenuados que en este directo de México, como no podían hacerlo, al final decidieron hacer uno por la mañana, o sea, tenían que hacer 2 conciertos, uno cada día, pero al final en el mismo día hicieron 2 conciertos, uno por la mañana y otro por la noche, y acabaron destrozados. Y ahí se toma un impasse, que es a donde vamos al tercer capítulo, llamado Compañeros de Armas, ¿vale? En este capítulo vamos a ver cómo vemos a Jon Bon Jovi, o sea, el grupo se toma un descanso, cada uno va haciendo sus cosas. Jon Bon Jovi saca su primer disco en solitario, Breath of Glory, que además esa fue la banda sonora de Arma Joven 2, ¿vale? Richie Sambora hace su propio disco también, en el que participan gente de Bon Jovi, tanto el teclista como Tico Torres, el batería. Vamos a ver a Bon Jovi en este momento haciendo pinitos de cine, etcétera, pero también vamos a ver un poco cómo se produce toda la escisión en parte del grupo, ¿vale? También vamos a ver ese cambio radical que fue en los años 90, porque esta parte dura entre el año 90, entre los años 90 y los años 2000, por decir, es cuando sacan el disco Keep the Faith, ¿vale? Con la misma canción, que es un cambio totalmente diferente, es más rockero, se dejan, por decirlo así, la música de lo más glam y más ochentera que habían hecho hasta ahora para un rock más duro en ese sentido. Y aquí John y el grupo deciden echar al manager, a Don Maggio, porque ya no coincidían y estaban... Él quería el manager quería una cosa, que era ganar pasta, y ellos querían
trabajar de otra forma, etcétera. Entonces lo despide y Jon Bon Jovi y el grupo monta su propia compañía para llevar eso, ¿vale? A través de una persona van a llevar todo eso para que todos estén tranquilos, el legado de Bon Jovi funcione, etcétera, ¿vale? Y a partir de eso Bon Jovi empieza a ser una empresa, ¿vale? En ese sentido. Veremos por qué el cambio radical de luz de los componentes, etcétera. Eso. Van a hablar también del tema de la familia, de cómo Jon Bon Jovi conoce a su mujer, conoce a Harley. Y desde que creo que se casan a finales de los 80, etcétera, además tienen 4 hijos y sigue casado con ella en todo eso. Pero el grupo no se lo toma bien porque, claro, él es la presencia, el sex symbol, por decirlo así, dice, joder, como se enteren nuestros fans, no sé si esto le va a gustar o no, pero ellos decidieron casarse, además se casaron en secreto, se casaron en Las Vegas, etcétera. Todo eso es sentido. Y al mismo tiempo vamos ahí pasando gira tras gira, etcétera, éxito tras éxito en los 90, cuando nadie les daba, ya volvieron a resurgir, y en el 2000 vuelven a resurgir otra vez con el disco Crash y la canción It's My Life. Esa canción, ya más yo la tengo aquí grabada, aunque yo los conocí con el Living on Project, ¿vale? Pero yo la de It's My Life la tengo ahí, grabada a fuego por otras cosas, ¿vale? Pero a través de eso pues, se vuelven a renacer. Pero a través de, no sé si es del 5.º disco o del 6.º disco, Richie Sambora había tenido problemas con el brazo, empezaba sus cosas de adicción a otras cosas, tenía problemas en casa, etcétera. La mujer de Richie Sambora empezó a tener problemas mentales de salud, etcétera, entonces se decidió cuidarlo. Eso es lo que se contó. Pero lo que cuenta aquí Richie Sambora, que en ese disco, que no sé si es el 5.º o el 6.º, él llegaba tarde y su participación la estaba haciendo otro. O sea, en ese sentido, Jon Bon Jovi se decía, si a las 7 hay que ir, por ejemplo, si a las 7 hay que grabar, tenemos que estar todas las 7. A lo mejor Richie aparecía 2 horas más tarde y alguien ya había grabado como la guitarra de Richie Sambora y no era Richie Sambora. Entonces, cuando empiezan la gira, él decide desaparecer, dice que esto no es ya Bon Jovi, que ya no está a gusto, y desaparece. Y además le preguntan a Jon Bon Jovi en este documental si han hablado de esto. Dice, no hemos hablado de esto. O sea, ellos siguen sin terminar de hablar esto. Entonces, en esta tercera parte, llamado Hermanos de Armas, habla esa evolución que hace Bon Jovi, pero al mismo tiempo las desavenencias, la salida del bajista también. Al bajista lo tuvo que echar John porque ya era una cosa de tomar alcohol a expuertas y demás drogas, que ya iba colocado, que no se sabían ni los acordes de las canciones antiguas, se las tenía que apuntar. Lo sustituyó por Hugh McDonald, ¿vale? En ese sentido, como a Richie Sambora en un momento dado también lo sustituye en ese sentido. Y después tenemos un último capítulo, ¿vale? Que se llama Leyenda, que también dura 1 hora y cuarto, y en este es una retrospectiva de Jon Bon Jovi sobre su persona, ¿vale? Van a seguir sacando discos. Hay un momento muy emotivo que es cuando le entran en el Salón de la Fama, y además en eso están los miembros originales de Jon Bon Jovi y los miembros actuales de Bon Jovi. Entonces, en ese sentido, están todos juntos. Además, hacía mucho tiempo que no se veían Richie Sambora con los demás y estuvieron ahí, no hubo ningún problema, nadie habló de ningún tema, sino se dedicaron a estar de fiesta y celebrar lo que habían conseguido durante esos 30 años, porque daos cuenta que el grupo de Bon Jovi lleva más de 40 años en el candelero, y Jon Bon Jovi en este sentido se hace una retrospectiva
mirándose a sí mismo, de qué ha conseguido o qué lo ha dejado de conseguir. Vamos a ver que es un filántropo, vamos a ver que se mete en temas políticos, vamos a ver que cuida mucho de su familia y todo esto, como ya os he dicho antes, contando la historia actual de su problema con la voz, porque él empieza una gira en el 2022, después de la pandemia, después exactamente de la pandemia, donde su voz no está totalmente correcta. Además hay varios conciertos donde le dice gente que es muy cercana suya que, oye, tu voz ya no es lo que era. Entonces él se viene muy abajo porque es muy perfeccionista. Él dice, si yo me subo a un concierto y no puedo dar el 102% de mí, no sigo. O sea, esto es bajarme, cerramos la paraeta y nos dedicamos a otra cosa. Pues en ese sentido vamos a ver cómo se opera, cómo está de tiempo, sin hacer nada. Al mismo tiempo le da tiempo para ir al sótano que tiene con grabaciones de cintas, demos de un montón de historias, canciones que no han salido todavía y que pueden salir en un futuro, etcétera, que se habían grabado, etcétera, y ordenando. Y después su vuelta a todo esto. Entonces, es un poco la perspectiva de todo esto. Creo que es un documental que merece mucho la pena. Además, cada uno dice lo que piensa, cada uno piensa como es. No se endulza este documental. Hay cosas que a lo mejor sí son más dulces, porque en realidad el tema de las drogas, tanto de Richie Sambora como de Alec, el bajista, sí fueron más fuertes en ese sentido. Pero por todo lo demás creo que es un documental que merece mucho la pena, que habla más de cómo es la familia de Bon Jovi, del grupo Bon Jovi, de cómo a lo largo de los años ha seguido, por qué se han mantenido, por qué han querido seguir haciendo esto, y merece mucho la pena. O sea, a ver, yo os digo, yo para mí Bon Jovi sí lo he tenido como un grupo, pero no era uno de mis grupos top, y aquí he aprendido muchas cosas de él y me quito el sombrero, la perseverancia, el saber estar, el seguir trabajando, dándole duro, el seguir escribiendo, en buscarse, en renovarse, en actualizarse, en todo eso. Así que os digo, chicos, si queréis 5 horas de buen rock, de buena música, de que veis a todos los personajes hablando, a todos los componentes del grupo, opinando lo que creen de verdad que pasó cada uno desde su prisma. Como dice, ninguno tenemos la razón, pero desde nuestro prisma queremos que sí, ver este documental, porque os va a maravillar. Así que chicos, nos vemos en otro vídeo. Darle caña, guitarra, Bon Jovi, y siempre es bien. Así que cuando veáis la toxicidad, abrazarla y vivir la vida con ella, que se vive más feliz. Y como os digo siempre, ser buenos con malicia. Se os quiere. Un beso. ¡Hasta luego!